Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Nuevamente reunidos en su nombre, hermanos, para recibir la palabra de nuestro Señor con todo el corazón, ¿verdad? Venimos dispuestos, venimos alegres, hermanos. Tenemos un Dios vivo, un Dios real. Permítame tantito. Gracias a Dios, hermanos, estamos bien y tenemos mucho que agradecerle, mucho por qué sonreír. A ver, sonríe en su casa, hermanos. Dios ha sido bueno. De verdad que tenemos un Dios tan grande, amoroso, que en medio de todas las circunstancias sigue siendo fiel. Nos permite estar reunidos otra vez, hermanos. Sean bienvenidos todos a nuestra reunión, hermanos, de predicación vespertina. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, Guanajuato, les damos la bienvenida a nuestros hermanos, miembros, asistentes, participantes a la reunión de las 6. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar, hermanos, con nuestra lectura bíblica correspondiente a nuestro recorrido por Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 23, por favor. Y vamos a leer 3 versículos únicamente, versículo 37, 38 y 39. Mateo, capítulo 23, versículos 37, 38 y 39. Lo leemos en voz alta, hermanos, todos juntos. Dice así la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por concedernos este tiempo nuevamente. Padre, queremos poner este momento en tus manos para que seas tú quien hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Señor. Des luz a través de tu palabra. En el Evangelio de Mateo hemos estado aprendiendo, estudiando, Señor, y sabemos que hoy, Padre, también tienes algo preparado para nosotros. Así que confiamos plenamente en que tú hablarás a nuestro corazón, Señor, que está tan necesitado, Padre, de oír tu voz, de oír tu palabra, Señor, de la palabra que es viva y eficaz, Señor, de la palabra que no regresa vacía, la tuya, Señor, porque la palabra del hombre queda aquí en tierra, es falible, pero tu palabra, Señor, es poderosa. Así que queremos escuchar tu palabra, Señor. Pastoréanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, continuando, pues precisamente donde nos quedamos. Jesús sigue en el templo después de haber sido cuestionado de muchas formas, cuestionado por muchas personas, hermanos, todos representantes de autoridades, ¿verdad? Autoridades cívicas, autoridades legales, autoridades políticas, pero también las autoridades religiosas, hermanos, las autoridades en el santuario, en el templo, las autoridades de los grupos más fuertes, como los saduceos, como los fariseos. Estaban ahí, escribas, sacerdotes, y todos en contra del Señor, y a cada uno el Señor le fue explicando precisamente, hermanos, no solamente dar una respuesta, porque recordemos que estas preguntas eran malintencionadas, tenderle una trampa a Jesús. Entonces el Señor no solamente se limitó a decirle sí o no en base a su respuesta, sino dar una enseñanza, hermanos, una confrontación directa.
Después de eso es Jesús el que hace las preguntas. Después de eso es Jesús es el que comienza a hablar a través de parábolas y de historias para que la gente aprenda. No se ha movido de su lugar. Jesús sigue en el templo, sigue con el mismo auditorio y sigue hablando y enseñando. Y entonces llegó un momento en que se dirigió, hermanos, al pueblo, no a contestar preguntas, sino a comparar lo que debe hacerse, hermanos, en cuanto a la enseñanza de las autoridades, de los fariseos, hermanos, de la gente que tiene o cree tener autoridad en la iglesia. Recordemos que en la iglesia solamente hay alguien que tiene autoridad y ese es el Señor Jesús. Si hay una palabra que es la que indica, la que ordena, es la palabra de Dios. Y como cristianos no podemos desapartarnos de eso. Como iglesia, hermanos, tenemos que aprender a escuchar, aprender a dirigir, a entender que el mensaje, hermanos, es prioridad y que el mensaje central en la vida de la iglesia cristiana es Jesucristo. No más. Le hablamos a la gente, hermanos, de Jesucristo. No de lo bonito que es nuestro templo, no de lo bonito que cantamos, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso somos una iglesia cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, porque hablamos acerca de Jesucristo. No solamente, hermanos, se trata de tener mensajes bonitos que nos hagan sentir bien, que nos den confort, tranquilidad, sino que nos desafíe, hermanos, a ser la imagen de Jesucristo. Jesús confrontó con los fariseos, ¿se acuerda? Y les habló de 7 calamidades que ocurren en una falsa adoración, en una hipocresía tremenda. Con mis hermanos diáconos, hermanos, no sé si se acuerdan, estaba el mensaje que ellos nos compartieron envuelto precisamente en un mensaje cristocéntrico. Deja que las palabras de Cristo te hablen, el fundamento que nadie puede cambiar, y un cristiano que realmente adora desde su interior. Todo esto, hermanos, en base a lo que Jesús nos estaba diciendo ya aquí. ¿Cómo podemos decirnos cristianos si nuestra vida cristiana no refleja a Jesucristo? Si nuestro hogar, hermanos, no está reflejando a Jesucristo y en nuestra iglesia solo hay mensajes de positivismo, mensajes de superioridad acerca de lo que yo puedo hacer. No, como cristianos, hermanos, nuestra base, nuestro cimiento es Jesucristo, es su palabra. Así que Jesús confronta esto con ellos y les hace ver, hermanos, que ellos han tenido una falsa actitud hacia Dios. Solo tienen religiosidad. Y mire que para religiones hay muchas bien bonitas, pero relación con Dios solo hay una. Y la tenemos a través de Jesucristo, de la guía del Espíritu Santo. Después de hablarle duramente a los fariseos, ahora, hermanos, en estos versículos que tenemos, Jesús no se dirige a ellos, sino se dirige a la completa ciudad, a todos los corazones que habitan ahí, a cada corazón, hermano, que tuvo la oportunidad. Jesús dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermanos, Jerusalén era una capital, una ciudad capital. Era una ciudad muy importante. Ahí estaba el templo donde todas las gentes venían a adorar, venían a ofrecer, venían a ofrendar. Pero que había caído, hermanos, en un ritualismo increíble. Porque bastaba con cumplir con ese ritual para que ellos creyeran que Dios estaba obligado a bendecirlos simplemente por eso. Y no es así, mis hermanos. No es así. Jesús aquí lamenta, hermanos, Jerusalén. Mire cómo lo expresa 2 veces, como el padre que se lamenta por la condición
de un hijo descarriado. Y menciona su nombre en 2 ocasiones con dolor, con aflicción, y da la razón que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuál era el objetivo del Señor al enviar profetas, al enviar gente, hermanos? Que el pueblo tuviera un arrepentimiento. El mensaje de los profetas, hermanos, el ministerio de la profecía, el don de la profecía, no consiste en adivinar el futuro. Basta ver la Biblia y el contexto para saber que eso no es profecía. Todos los profetas, hermanos, tenían un mensaje claro y era de parte del Señor llevar un mensaje que produzca arrepentimiento en el pueblo. Pero la gente, cuando llegaban los profetas, hermanos, naturalmente el profeta no llegaba y los abrazaba y le decía: tienes un pecadillo, tienes que dejarlo, pórtate bien, échale ganas, ya no lo hagas. El profeta llegaba con autoridad y le decía: el alma que peca debe morir. Así de simple. ¿Cómo podemos obtener bendición si vivimos en pecado? Y el pueblo, hermanos, fíjese bien en esto. El pueblo se ofendió. El pueblo se hizo la víctima. El pueblo creyó que por una llamada de atención él tenía, el pueblo, el derecho de rechazar ese mensaje. Nunca menosprecien cuando alguien nos llame la atención al bien. Nunca tome de menos a la persona que llama nuestra atención en una corrección para acercarnos y guiarnos más al Señor. Porque no somos víctimas, hermanos, estamos actuando mal. Y el pueblo, hermanos, aquí se le hizo fácil tomar a los profetas y matarlos. Y a gente tan prudente, gente que simbolizaba, que enseñaba. ¿Se acuerdan? Tiempo después ocurre con Esteban. Lo sacan, lo juzgan, lo sentencian y lo apedrean en medio del pueblo. Cuando era una persona recta, llamando la atención y dando ejemplo de una vida legítimamente cristiana. Pero el pueblo no quiso. Hermanos, y muchos estamos cayendo o estamos en ese riesgo. Así que el Señor aquí, mire lo que sigue después. ¿Cuántas veces, permítame imaginarme aquí al Señor de rodillas, con lágrimas en los ojos, diciendo: cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y da un ejemplo bien claro, práctico, como la gallina que abre sus alas y que todos sus polluelos llegan junto a ella y se meten entre sus plumas, baja sus alas y ellos están seguros. Dice: yo quería hacer eso, pero ustedes no quisieron. Dios me mandó a mí para mostrarles, para hacerles ver, pero no quisieron. Dios me mandó aquí a hacer el sacrificio en lugar de ustedes y no están queriendo. Hermanos, es exactamente el mismo lamento por las iglesias hoy. ¿Cuántos de nosotros ya cambiamos totalmente, hermanos? Y la Biblia es un adorno más en nuestros libreros, en nuestras mesas. Pero no estamos dispuestos a someternos a la voz de Dios. Dice: yo quise juntarte, quise cuidarte de esa forma, pero tú no quisiste. Así que se da cuenta, hermano, cómo ninguno de nosotros somos víctimas. Por el contrario, el Señor lo dice con lamento. El versículo 38 dice: he aquí vuestra casa es dejada desierta. El Señor, recordemos, está hablando en el templo. Y no solamente les dice a ellos acerca de sus casas, de sus habitaciones, sino de aquello que el pueblo, hermanos, tenía arrogancia y jactancia, que era la belleza del templo. Y les dice Jesús: esta casa va a ser dejada desierta. Recordemos, hermanos, que hubo un momento en que ese templo fue destruido en el año 70. Y realmente fue dejado y convertido en desierto. Jesús les decía en el versículo 36, la última vez: todo esto va a pasar en esta generación. Ellos mismos pudieron presenciar esa tragedia. ¿Cuál es, hermanos, el dolor que tiene el Señor por esto? No está hablando, hermanos, aquí con una alegría de decir: me voy a vengar.
Porque lo que podemos escuchar en labios del Señor es una tristeza por lo que van a enfrentar, simplemente por no hacer caso del mensaje que tenía el Señor. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las condiciones difíciles, lo primero que decimos, y dígame si no es cierto, decimos, Dios por algo nos manda esta prueba. Hermanos, no es que Dios nos esté mandando pruebas. Es que estamos cosechando, hermanos, como pueblo, como iglesia, como individuos, como ciudad, lo que hemos sembrado. Si la iglesia no evangeliza una ciudad, hermanos, se va a corromper. Si la iglesia no ora, no va a haber poder. Si la iglesia no lee la Biblia, nos vamos a quedar sin argumento ante cualquier filosofía, ante cualquier ideología, y eso va a empezar a ganarnos terreno. Así que tenemos que aprender a ser cuidadosos, o si no, nuestra casa quedará desierta. Porque tenemos que aprender, hermanos. Ellos no atesoraron que el mayor de los mensajeros, el autor del mensaje, hermanos, la palabra viva, Jesús, el Hijo de Dios, estaba con ellos, estaba entre ellos. Hicieron exactamente lo que Jesús les había dicho, matarlos, como a todos los profetas. Pero nos habla esto de tener cuidado nosotros. Hermano, quien debe morir es el yo. Es el yo. Decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la vida cristiana. Que Él crezca en mi vida, que Él crezca en mi corazón, que Él crezca en la iglesia y que Él sea glorificado y que yo vaya menguando. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí se quedó el yo. Ahora vive Cristo en mí. El pueblo no lo quiso entender. Las iglesias, muchas hoy no lo quieren entender. Los cristianos, a muchos, seguimos haciéndonos las víctimas. Y al final, hermanos, Jesús es claro. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, hermanos, está hablando claramente. Después de esto, Él no volvió a entrar en el templo de Jerusalén. No solamente el templo se quedó desierto por la destrucción, sino porque aquel a quien se debería glorificar en ese lugar, lo dejó. Hermanos, no hay nada más peligroso como creer que somos cristianos sin serlo. Como creer, hermanos, que tenemos salvación y realmente no nos hemos arrepentido. Así que debemos tener cuidado en nuestra vida. Y Jesús les advierte, ustedes ya no van a tener nada conmigo. Y entonces cita el Salmo 118, donde dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerda? Esas palabras fueron las que decían cuando Jesús llegó a Jerusalén, montado en un pollino, reconociéndole como el Rey. Y Jesús dice, no van a volver a mirarme, no se van a dar cuenta de mí, hasta que todos, y esto habla de todos, hermanos, presenciemos un regreso único y todos admitamos y todos reconozcamos que Él es el Señor. Bendito sea ese día, hermanos, porque todos los que creen y los que no creen van a darse cuenta que Jesús es el Señor. Y quiera Dios, hermanos, que usted y yo podamos ser de aquellos que reconocemos en aquel que viene a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Y no reconocer con miedo, decir, sí era Él y no hice caso. Hermanos, porque Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos. Que Dios, hermanos, que el Señor no haga un lamento por nuestras vidas, sino que Él pueda sonreír al ver el hogar en el que estamos, nuestra vida, nuestra actitud, nuestra iglesia, y decir, en ese corazón, ahí se me glorifica. Así que, hermanos, pensemos
que no haya un lamento en los labios del Señor con respecto a nuestra vida, sino que hagamos, hermanos, que vivamos, que adoremos, que seamos cristianos leales, fieles, genuinos, y que le demos la gloria completa y sincera a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por concedernos este tiempo, Señor, nuevamente, en el que meditamos en tu palabra, en el que sabemos que tú nos escuchas y tú has hablado. Padre, aquí está nuestro corazón. Examínanos. Ve la profundidad de nuestros pensamientos. Ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir y dar testimonio. Padre, no caer nosotros en una religiosidad fría y apática. Señor, nosotros somos los que estamos en deuda. Nosotros somos los que debemos vivir agradecidos. Nosotros somos los que debemos tener la actitud hacia ti como el Rey que eres, misericordioso. Has hecho tanto por nosotros. Así que nosotros, Padre, debemos aprender a reconocer y admitir quién eres y que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, no queremos que hagas un lamento sobre nosotros. No queremos que hagas un lamento sobre nuestras familias. No queremos que hagas un lamento sobre nuestra iglesia, sino que, Padre, con una sonrisa en los labios veas que somos sinceros y que te amamos y que te adoramos y que agradecemos porque todo te lo debemos a ti. Así que, Señor, ayúdanos. Permítenos hacer tu voluntad y vivir en tu voluntad cada día hasta que tú vengas, Señor. Y que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Gracias por cada uno de los que estamos reunidos, Señor. En tu nombre y para tu gloria lo hacemos. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recuerden que nuestras actividades de la semana siguen. Tenemos los devocionales entre semana, la reunión de oración, hermanos de Oreb. Recordemos que este viernes a las 8 de la noche tenemos nuestra velada en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia, hermanos, para que estemos pendientes. La reunión de jóvenes, la escuela dominical con los niños. Tenemos actividades, hermanos. Compartamos el mensaje, hablemos de Cristo, demos gracias a Dios y vivamos una vida genuinamente cristiana. Hermanos, feliz inicio de semana. Que Dios les llene de bendiciones, les cuide y seamos prudentes al salir en la sana distancia y todas las cosas que ya sabemos. Estamos, hermanos, bajo la voluntad de Dios, dice aquí, ¿verdad? Bajo las plumas del Espíritu Santo. Así que actuemos con prudencia y deseamos de todo corazón que Dios les bendiga, hermanos. Con permiso.